y constituye, como muy bien recordaba ayer Carlos Coloma, la única estatua dedicada al demonio erigida en una ciudad de la que tengamos noticias. El ángel caído, Lucifer, el mal por antonomasia, es por tanto el protagonista de la conferencia que va a pronunciar Gabriel Carrión y que cerrará nuestro ciclo. Gabriel Carrión, seguro que lo conocen ustedes perfectamente, es periodista, nació en Jumilla, ha escrito varios libros, uno de ellos, un libro magnífico, El síndrome del maligno, es un libro de cabecera para entender estos temas, y ha participado en varios programas de televisión, entre ellos pues muchas ediciones de La máquina de la verdad. Les dejo con él, luego iniciaremos, si a ustedes les parece, un coloquio, como viene siendo norma en estas jornadas. Lo que sí, vuelvo a repetirles, concisión en las preguntas para que podamos intervenir todos. Muchas gracias y les dejo con Gabriel Carrión. Hola, buenas tardes. En principio quisiera empezar matizando al presentador. Es norma en mi carácter procurar ser lo más preciso posible. El síndrome del maligno, que fue mi primer libro, la verdad es que me vi forzado a escribirlo debido fundamentalmente al impresentable que colaboró conmigo en él, que es Manuel Carballal. Buenas tardes. Y que es un chico de melena, guapo, que sale en la tele de vez en cuando y gran amigo desde hace muchísimos años. Y en segundo lugar, mi otra profesión, aparte de periodista, escritor, es ser realizador y director de televisión. Fui realizador de exteriores, entre otros, de La máquina de la verdad, Misterios sin resolver y, bueno, entre otros, pues Luz Roja, con Chicho Ibáñez Serrador en la primera de televisión. Entre otras, colaboro con Informe Semanal, Dossier, etcétera, etcétera. Y últimamente pues llevo media vida peleándome con curanderos y con historias en las televisiones, la última vez esta tarde en la primera de Televisión Española. En definitiva, el tema de esta tarde pues también es un poco bastante complejo y yo les quería pedir disculpas porque posiblemente yo meta la pata a lo largo de la charla, que no conferencia. A mí esto de las conferencias como que me resulta un poco excesivo. Yo creo que no estaré capacitado nunca para dar una conferencia. Lo mío pues son charlas coloquio y si podemos encima ser amables y lo hacemos todos más llevadero, pues mejor para mí. Sí que les puedo decir, y los que me conocen lo saben, que yo no me ando con medias tintas, ¿no? Y normalmente suelo decir varios tacos a lo largo de mis charlas, ¿no? Así que si digo algún taco inconveniente, pues ustedes se tapan los oídos y me perdonan un poco. Que esto es importante también, advertirlo, yo siempre lo advierto. Y en segundo lugar, pues no, en cuarto o en quinto lugar, también quería decir algo muy importante, a pesar de los pesares, y es que yo llevo 1 año y 6 meses sin dar una sola charla, coloquio o conferencia en un lugar público. Hace mucho tiempo que me aparté de estas historias porque sinceramente pienso que no sirven para nada. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y entonces por qué has venido? Pues he venido fundamentalmente porque me lo pidió Carlos Fernández, que es uno de los coordinadores de las jornadas, que para mí es un excelente profesional y al cual aprecio muchísimo. Y bueno, pues a partir de aquí, pues vamos a intentar hablar de satanismo, pero yo creo que normalmente de satanismo pues parece que sepamos todos lo mismo que sobre pues la Iglesia Católica, sobre Dios o sobre otra serie de conceptos. A mí me gustaría, si les parece, empezar aclarando algunas cuestiones que son solo puntos de vista de un profesional que lleva muchos años en esta guerra, pero que no son verdades absolutas y de las cuales se puede discrepar por completo. Yo aquí no soy nada dogmático, ni vengo a elevar a cátedra mis argumentos. Son única y exclusivamente basados en la experiencia personal y profesional. No debemos olvidar, y además esto es así, que cuando pues hace ya bastantes años pues comienzo a investigar el fenómeno del diablo, en este país este tema no existía. O sea, yo recuerdo algunas de las cartas que mandamos Manuel y yo para escribir el síndrome del maligno después de algún tiempo, pues a la Asociación de Información sobre Sectas, por ejemplo, o a otros organismos para que nos remitieran datos sobre sectas satánicas, y lo único que nos remitían eran las publicaciones que a lo mejor pues habíamos dado a otros periódicos nosotros mismos, o yo en algún caso había hecho algún artículo o me habían hecho alguna entrevista, pero nada más. Hoy en día todo el mundo habla de las sectas satánicas hasta la conferencia episcopal.
Es decir, que todo el mundo hoy en día ya parece que unos 70, los otros 64, los otros 53, parece que esto sea una tómbola y que los satanistas sean idiotas y que todo el mundo puede decir, pues los hijos de Adonais, los hijos de las hijas del halo de no sé dónde. Yo voy a intentar aclararles toda esta serie de historias de mare magnum que nada tienen que ver con el culto al diablo. Y lo voy a hacer muy brevemente porque me gustaría que esto fuese realmente una charla coloquio, es decir, que ustedes preguntasen aquellas cuestiones que quieren que yo les aclare, o por lo menos que intentemos aclarar entre todos. Por eso les digo que yo voy a ser muy breve en mi argumentación y espero que luego ustedes me pregunten o me critiquen, no me golpeen, sino simplemente me pregunten o me critiquen. En primer lugar, a mí me gustaría dejar muy claro algunas cuestiones. La primera de ellas, para entendernos. A lo largo de los años se han ido dando listas de grupos satánicos. Nosotros, incluso en nuestro libro, dimos una lista de grupos satánicos. Pues bien, la realidad, y siendo totalmente sinceros, es que con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que ni son grupos satánicos, ni tienen nada que ver con el satanismo, ni nada de nada. Son personajes que en un momento determinado, pues, han hecho un cursillo de curanderos, han hecho un cursillo de videntes, han hecho un cursillo de santería y se reúnen con otros grupos, manipulan a otra serie de gente y, en definitiva, pues se montan una fiesta particular y se ponen, pues, las hijas del halo de Belcebú, la secta del toro, los niños de no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahora vamos a ver si cuando salga una lista que nos diga los hijos de Egón, como han dicho ahora los obispos, pues nos damos cuenta de que eso no es así, de que eso no es real, de que eso está sacado de libros, que han sido sacados de libros y que nadie ha comprobado, o la mayoría de la gente no ha comprobado esos datos. Eso en primer lugar. Pongan siempre en cuarentena los grupos que salen con nombres, como digo yo, parapléjicos, nombres que uno no entiende. Normalmente son grupos de jóvenes o grupos de curanderos que se montan un tinglao para lo que todo el mundo se monta estos grupos y no debemos rasgarnos las vestiduras y aquí casi todos somos adultos y veo un niño y no debería de haber venido, pero casi todos somos adultos y fundamentalmente lo hacen para, pues para tener más sexo y para poder mantener relaciones sexuales con quien les dé la gana y de la manera que les dé la gana, porque sinceramente este tipo de cuestiones pues viste mucho, sobre todo si las revistes de una túnica negra, una estrella de 5 puntas y encima te dedicas a matar pollos, que esto es lo que hace la gran mayoría de la gente en este tipo de historias. Eso no es satanismo, señores, eso no tiene absolutamente nada que ver con el satanismo, eso tiene que ver simplemente con el hacer popular, con la gente que se quiere montar una película y con la gente que les quiere estafar. Eso por una parte. Por otra parte está la santería, que hoy en día la santería se confunde total y absolutamente con el tema diabólico, y no tiene nada que ver. La santería es una cosa y el satanismo es otra total y absolutamente diferente. Ni positiva ni negativa, y quiero que en estos momentos la dejemos al margen. Luego, si quieren, la analizamos o comentamos a ver los paralelismos. Por desgracia, en este momento en España nos está viniendo lo peor de la santería. Ustedes en Galicia tienen una avalancha de estafadores brasileños, venezolanos, etcétera, etcétera, que están viniendo a este país precisamente para manipular la buena fe de la gente. Y la están engañando. Casos múltiples, pero vamos. Corresponde al campo de la santería. Para grupos concretos de ideología católica o cristiana, la santería también es satánica. No, no tiene nada que ver. La santería es santería y como tal hay que estudiarla. Y no es satanismo. Por lo tanto, cuando les digan los hijos de Xuno, los hijos de Oxalá, una secta satánica de Lugo o de Vigo o de Pontevedra, nada, falso, mentira. Quien lo dice no tiene ni pajolera idea. Santería es una cosa y la podemos estudiar y es negativa y nos pueden manipular y sacrifican niños y yo si quieren luego les cuento miles de anécdotas, etcétera, etcétera, pero no es satanismo. Prosigamos en el camino. Si alguien se pierde, levanta la mano y me pregunta y no pasa nada. Vamos a seguir avanzando. Grupos satánicos no son ni santería, ni lo que comentaba antes, que son grupos de jóvenes que adquieren una serie de elementos de sus líderes o de otra serie de cuestiones. Luego hablaré un poco de la música para ir clarificando conceptos. Los titulares de prensa, estos que ponen muere una niña de 10 años en Almansa en un ritual satánico. Falso, mentira, no tiene nada que ver con satanismo. La mayoría de los rituales que nos están vendiendo los medios de comunicación, por desgracia para los medios de comunicación, porque yo trabajo en ellos,
Es que les estamos engañando, señores. Y nadie parece interesado en aclarar las cosas, como si a todo el mundo le interesara decirnos que los exorcismos son satanismo, y no es cierto. En este país, cuando se ha asesinado a una niña de 10 años en Almansa, o cuando hace unas semanas se asesinaba a una niña de 9 años, su madre y su abuela, en Estados Unidos, y esto es una noticia de hace una semana, dándole una pócima de amoníaco con aceite de oliva y la envenenaron y luego la tiraron a la basura. Estamos hablando de exorcismos. Cuando en el Albaicín muere Encarnación Guardia porque un curandero, que es un paranoico, le da una serie de pócimas y la golpea hasta morir, eso es un exorcismo. Eso no tiene nada que ver con un ritual satánico. Todo lo contrario. Eso tiene que ver con un ritual de exorcismo que supuestamente debería de estar avalado por la Iglesia para sacar el demonio del cuerpo. Por lo tanto, no se dejen confundir, porque alguien parece interesado en que no sigamos la vía que realmente nos vendió San Ignacio, que conocer al diablo es destruirle, que la cultura es la que mata al diablo. Y esto es lo importante. Parece que hay alguien o algo que intenta enredar el tema de tal manera que la gente tenga un cacao mental terrible y que no sepa por dónde debe de ir. De hecho, cuando se investiga, uno se da cuenta de que, por ejemplo, en el caso Almansa, donde una madre y unas amigas matan a una niña en 1990, creo recordar, pues lo que está claro es que han sido aleccionadas por un curandero y, bueno, desvisceran a la niña en un ritual exorcista porque piensan que está poseída. Creían simplemente en su estado teóricamente paranoico que las tripas eran un nido de demonios y que había que extraerlos. Y eso es lo que hicieron. Eso no es satanismo, eso es exorcismo. Yo el otro día tuve la desgracia, y digo la desgracia, de estar con un sacerdote católico en un programa de televisión que daba, de alguna manera, con sus declaraciones, credibilidad a determinados personajes que, no siendo sacerdotes en este país, hacen exorcismo como si ustedes fríen una tortilla por la noche, exactamente igual. O sea, en este país hay personas que se dedican a hacer 100 exorcismos al día, 50 exorcismos al día, como si todo el mundo estuviera poseído y todo el mundo tuviera demonios. Eso no es cierto. Esa no es la realidad de este país, por mucho que nos quieran hacer creer. Y así pasa lo que pasa, que de vez en cuando salta la liebre. Pero eso, señores, no es satanismo, y lo hablaremos, si quieren, también después con alguna pregunta. Por lo tanto, no se dejen engañar con los titulares de prensa. Léanlos bien, para que realmente se puedan enterar cuando se trata de, a lo mejor, de un crimen satánico. Pero prosigamos avanzando. El rock no es satánico, como nos están contando por ahí todo el mundo. La música rock es satánica, los heavy son satánicos. No, para nada. Vamos a ser claros. Lo que hay son unos cantantes y unos managers y unas empresas que saben perfectamente que nuestros hijos, que nosotros, pues, bueno, en un momento determinado, para ir contra cultura en un mundo occidental como este, donde hay una religión predominante, para rebelarnos contra el sistema, vamos, de alguna manera, a adquirir una serie de símbolos. Antes eran unos y ahora son otros. Los de ahora, cruces invertidas, estrellas de 5 puntas invertidas, el 666, la figura del anticristo, etc. Y esto a los únicos que lucran es a los grupos de música, a los managers y a las grandes discográficas. ¿Que se tienen que librar estos personajes que hacen esta música? Por supuesto que no. Y la justicia posiblemente debería de hilvanar algún tipo de medida para que por lo menos en los discos se aclarara o dieran algún folleto o se enseñara a la gente cultura musical, aunque fuera cultura musical de este tipo. Lo mismo que el acid house no es negativo, pero sí es negativo cuando se da en una fiesta donde se potencia el éxtasis. Yo, por ejemplo, acabo de terminar una publicación de la cual se han hecho 50.000 copias sobre el tema del éxtasis, y el éxtasis fundamentalmente se empieza a consumir en fiestas donde se da un determinado estilo de música como una forma de, bueno, pues de ponerse uno mejor.
para tener más potencia, para estar más despejado, etcétera, etcétera, concretamente en Ibiza. Y esa es la realidad. El rock no es satánico, pero cuando nos sale un cardenal o un obispo y nos dice es que el rock es diabólico, falso, no tiene nada que ver. La utilización de símbolos no tiene nada que ver con la realidad de quien los utiliza. Lo que ocurre es que quien los utiliza se aprovecha y gana dinero. Y hay chavales que adquieren esos símbolos como una forma de protesta. Pero esto ya es un fenómeno estrictamente familiar, social, que hay que trabajar. Y la familia y el padre debería de formarse y saber que su hijo, que está en una edad muy concreta, va a adquirir una serie de símbolos y se va a poner aquí una cruz invertida y a lo mejor se va a ir una noche a profanar un cementerio. Porque yo conozco adolescentes que se hayan ido una noche a profanar un cementerio porque la novieta le había dicho, si hay profanación, con perdón, hay casquete. Si no hay profanación, pues te quedas con las ganas. Y lo han hecho, cementerio de Santa Pola, justo al lado de donde yo vivo en la actualidad. Bueno, y esto es una realidad entre jóvenes. Y lo hacen, como digo yo, satanismo por deporte. Bueno, pues porque está de moda, porque nos vamos a hacer unas litronas al cementerio donde está el terral Teopaco. Y se van y rompen una tumba. Y esto no hay que... Oh, satanismo han profanado, las sectas satánicas están aquí. No, no pasa nada. Y cuando aparece un gato muerto en un camino, con muchas flores, no pasa nada tampoco, no hay que asustarse. Nos venden restos de rituales satánicos en un calvero. No, para nada. Si ustedes se van a Sudamérica, eso se lo van a encontrar todos los días, a todas horas, en los caminos. En Brasil, por ejemplo, existe la costumbre de dejarles comida y dinero a los espíritus de los muertos. Al borde de los caminos, en pleno día, la gente va y le mata un pollo. Y esto que aquí nos parece algo oscuro, allí pues hay un señor y dices, qué bruto que es. Pero ahí el hombre está cortando el pollo, la gente pasa, lo mira y dice, ay, mira, fulanico, que ha venido de comprar el pan y ahora se va a matar el pollo para los espíritus de los muertos de las familias. Y no pasa nada. Es otra cultura. Y lo que no debemos es que eso nos dé miedo. Porque si nos da miedo, todo lo que nos da miedo, habrá gente que se aproveche. Y esto es importante también tenerlo claro. De todas maneras, si ustedes quieren que luego les dé nombres de sectas satánicas, entre comillas, de estos que gustan tanto, yo los doy, no hay ningún problema. Lo que sí que les puedo decir, por ejemplo, es lo que a mí me dijo un sacerdote satánico que se llamaba Rafael, ya fallecido, sobre las hijas del halo de Belcebú, que es uno de esos grupos tan comentado a lo largo de los últimos años. Pues bien, según este hombre, las hijas del halo de Belcebú eran un grupo de mujeres que de tanto reunirse ellas solas, al final acabaron gustándose mucho entre ellas. Ya buen entendedor con pocas palabras basta. Y como acabaron gustándose mucho entre ellas, pues se inventaron una movida en Castellón y se llamaban las hijas del halo de Belcebú, porque necesitaban en definitiva una justificación. Porque eso sí es cierto. O sea, qué bonito tener un Dios que justifique absolutamente todas las barbaridades que puedas o quieras cometer. Y esa es la realidad del satanismo. Ahí es donde hay que llegar. Pero todo esto que les cuento no tiene nada que ver. Los mensajes subliminales al revés, esto que nos dicen, no, es que nos mandan mensajes, tonterías. Pero si ya no los mandan al derecho, si ya nos dicen en el derecho, adora a Satanás, que tiene unos cuernos muy grandes y te va a comer la colita. Pues si ya no lo están diciendo cuando rueda bien, no tienen ningún tipo de necesidad de decir adora a Satanás al revés. Esto sinceramente es una tontería. Y nadie, absolutamente nadie, puede demostrar que esto sea así. Que nosotros percibimos sonidos y que nosotros percibimos cosas, claro, pero esto ya lo estudia la musicoterapia y no hay que asustarse. La música forma parte física y psíquicamente de nuestro propio ritmo vital. Nosotros somos música andante. Les podría poner algunos ejemplos, pero a lo mejor se me mosquea alguno. Desde que eruptan hasta que suenan las tripas sin... Pero son sonidos, y hay gente que los graba y hace música. Si a eso usted le pone un ruido de mar y unas olas que rayo, Mike Oldfield, pues a su lado se queda hecho un... Pero la realidad es que nosotros tenemos una vibración. Y la música, que en definitiva es vibración, puede en un momento determinado alterarnos
producir estados de ánimo diferente. Yo que cuando tenía 20 años, hace de esto ya algunos años, muchos años, tuve un grupo de teatro y tuve una compañía, tuve actores, dirigía actores, pues cuando trabajaba con ellos les hacía hacer ejercicios de respiración y demás. Y era muy fácil motivarles. O bien con un tantán, poníamos un tantán, empezábamos a dar unos ritmos, o bien con una música monocorde, empezábamos a hacer ejercicios de respiración y yo les puedo garantizar que de 8, 6 se caían y se quedaban torrados, o empezaban a sacar cosas que no sabían ni que las llevaban, o se ponían histéricos. Y esto no es brujería, señores. Esto es juegos de la mente, que hay que saber que existen. Si a eso le añadimos 30 señoras muy gordas, meneando ramos de olivo, un señor con una botella de ron y un puro, haciendo cosas como que parece que te venga la marabunta, y cosas por el estilo, y de vez en cuando alguien vomitando, que esto siempre queda bien, yo no sé por qué, y alguien con una gallina que de pronto hay que matar, y además si es negra mejor, pues claro, ya tenemos el circo montado. Y la gente alucinada y asustada. El miedo es lo que nos hace, muchas veces, tener miedo. Vaya tontería. Pero esa es la realidad. Lo único que les quería decir con todo lo que les he contado es que, para hablar un poco del satanismo moderno, y para que se hagan ustedes una idea, en 1968 se legaliza en Estados Unidos la primera iglesia satánica que se legaliza en el mundo. Es decir, alguien decide en un momento concreto estructurar una iglesia y legalizarla, porque hasta entonces había habido muchísima gente que se había dedicado a rendir culto al diablo, desde siempre. Pero claro, nadie... Y esto es importante, a pesar de que Anthony Standor LaVey, que fue quien la funda, fuese un impresentable, nadie la había estructurado, nadie la había legalizado con un número de estos de CIF que dan en los Estados Unidos, en el estado de San Francisco, de California, perdón, en San Francisco, y nadie se había atrevido a publicar con pelos y señales lo que realmente querían los satanistas, lo que realmente era. Y bueno, luego les cuento lo que realmente quieren y verán ustedes lo fácil que es engancharse. Les voy a poner alguna anécdota de las cuales alguna persona de las que hay aquí ha sido testigo. Inmediatamente después de 1968 se produce la expansión de la iglesia de Satán. Pues bien, en un año pasan de ser 4 gatos, hoy me daban una cifra, hay 250.000 afiliados a este tipo de movimientos, y me pareció una barbaridad, pero vamos, en un año pasaron de tener una sede en San Francisco a tener grutas, como ellos las llaman, en Europa y hasta en Japón. La gente comenzó a afiliarse de una manera total y absoluta. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué? Yo ahora se lo explico. De esa iglesia, entre comillas, se extiende otro movimiento, que es el Templo de Set, que es otra de las sectas luciferino-satánicas más conocidas. Pues bien, yo tuve la oportunidad, después de una serie de avatares, que no voy a relatar ahora, de entrevistar a la persona que introdujo el Templo de Set en este país. Lo único que les puedo decir es que fueron 2 horas de charla en el Café Comercial de la Glorieta de Bilbao de Madrid. Y hay una cinta de 45 minutos que me imagino que algún día pues se oirá en toda su amplitud. De 45 minutos donde, bueno, poniéndola delante de él, yo le dije, bueno, cuando algo de lo que quieras decir no te interese que se escuche, pues tú lo apagas y ya está. Y bueno, allí nos pusimos, yo descafeinados con leche y él copas de soberano, y más copas de soberano, y yo más descafeinados con leche. Entonces le fui tirando de la lengua. Este hombre
En el momento en que yo le entrevisto, era un catedrático de sociología, era una persona importante de la cultura y de la enseñanza de este país. Y era quien había introducido esta secta en España, quien había puesto un apartado de correos, quien daba, bueno, pues una serie de folios donde te explicaba los antecedentes pseudomísticos del tema de Set y tal. Y bueno, yo, que soy un poco bruto, como ha dicho el presentador, soy de Jumilla. Los de Jumilla, como buenos murcianos, somos muy brutos. Somos muy brutos. Pues el caso es que yo le pregunté, bueno, y a ver, ¿por qué tú, cuando eras un alto cargo del Ministerio de Información y Turismo en tiempos de Franco, te afilias a una secta satánica en Estados Unidos cuando estabas en la oficina de turismo? Y me dice, no, me afilié a todas las que vi, no a una, yo me afilié a 3 o 4. Y le pregunté por qué. Y me dijo claramente, por 2 cosas, por sexo y por poder. Por sexo. Tú no sabes lo que era para mí ir de una España reprimida y encontrarme con lo que él me dijo que se encontró. Y lo dejamos ahí. Y el poder, hombre, imagínate en aquellas fiestas quién participaba. Que si el embajador de no sé dónde, que si el embajador de no sé dónde, todo esto está grabado. Entonces, claro, para mí, pues, si había que ser satanista, pues era satanista. Y no me hice del Ku Klux Klan, pues porque no se llevaba, que si no también. Total, que aquello me da la pista, o quizá la certeza, de que el satanismo era algo diferente a lo que nos estaban contando y a lo que yo mismo he creído durante algún tiempo. Bueno, le dije, anda, venga, esto ya llevaba 3 o 4 copas. Dime algunos nombres de personas importantes de este país que, bueno, pues les pueda gustar este tema. Yo no le dije que estuvieran metidos en una secta satánica o que fueran a orgías satánicas, pero sí que les gustase el tema, que se hubieran interesado, en fin. Y me dio 2 nombres que están grabados. Uno de ellos lo voy a decir, el otro no. El primero de ellos fue Mario Conde. Yo eso lo publiqué, eso se publicó. Mucho tiempo antes de que apareciera un libro que se llama El Ángel Caído, de Luis Herrero, que es un periodista político, ¿verdad? Y, bueno, pues yo compro el libro del Ángel Caído, ¿verdad? Porque yo soy una persona humana y no solo me alimento de satanismo y apariciones de la Virgen y espiritistas, ¿no? Sino que pues me gustan otras cosas también. Y la política, etcétera, ¿no? Y compro el libro del Ángel Caído porque la figura de Mario Conde pues me llama la atención. En un momento determinado de nuestra historia pues es un personaje curioso. Y leo el libro y en el capítulo número 6 me encuentro con que pone el interés de Mario Conde por el satanismo. Y empieza a relatar absolutamente pues un montón de barbaridades. Desde las aficiones satánicas de Mario Conde en cuanto a que le gustaba mucho pues informarse sobre el tema, hasta el punto de datos que yo he comprobado de que invitó a jesuita Padre Pilón a comer en su despacho para que le hablara sobre el tema. Y algo pues que sale en ese supuesto informe Crillon, que hizo guerra, al cual nadie da credibilidad, pero que ahí está, y que es que se tiraba pagando a santeros para que le hicieran vudú a Rubio y a los que le habían metido en la cárcel, pagándoles durante 24 horas a 3 santeros para que cada 8 horas estuvieran haciéndole magia negra y poniéndole aguja y muñeco. Y todo esto lo pone un señor como Luis Herrero en un libro que está al alcance de cualquiera en la librería. Con lo cual, bueno, el otro personaje era un alto cargo del gobierno socialista por aquel entonces, y como sigue siendo un personaje curioso, pues me van a permitir ustedes que me lo calle, pero que existe y el nombre está ahí. Bueno, entonces esto me lleva a pensar que realmente hay gente importante detrás y empiezo a investigar el tema y me voy encontrando con muchísimas sorpresas. Luego les cuento las sorpresas. El templo de Set y la iglesia de Satán se vienen para Europa de una manera más legal, porque hasta ahora estaban de una manera soterrada. Y concretamente la iglesia de Satán se legaliza en Europa. Es decir,
hay un Estado democrático que legaliza el culto al diablo, que es, como no, Holanda, porque en Holanda se legaliza todo. Y esto me parece bien, porque la libertad es fundamental para el desarrollo absolutamente de todos. Pero bueno, hay que dialogar y saber un poco por dónde va la película. Total, que en 1976, quiero recordar, bueno, pues cae en mis manos una carta de un escritor e investigador holandés asustado de ver cómo de golpe y porrazo a una antigua parroquia pintada de negro con una cruz invertida, pues empiezan a llegar limusinas, Mercedes de estos que ya no tienen número porque el 500 se le ha quedado atrás, y empiezan a salir unos señores con unas señoras de estos que yo solo he visto en las películas y a ratos, y me decía, es increíble porque sabemos perfectamente que es una secta satánica. Y bueno, me mandaba una serie de matrículas y de cosas. Digo, bueno, por si algún día se puede investigar esto. Bueno, en definitiva, pues me estaba diciendo que había un mogollón de personas que habían sido invitadas a la presentación de esta secta. En definitiva, se va extendiendo de una manera más concreta por toda Europa. Los países democráticos, algunos van legalizándola. En Bélgica se han legalizado varias, en todos los países nórdicos. En Italia también, hasta que la policía el año pasado pues acabó hasta el gorro e inició una operación que se llama Operación Diablo, y bueno, pues intentaron quitarse de encima pues a un montón de personajes que ganaban una pasta y que controlaban un montón de poder enorme. Pero a niveles, ya les digo, a niveles importantes. El caso es que esta gente lo que hace es legalizarse en un sitio, o por lo menos centrarse, crean lo que ellos llaman una gruta, no tienen un nombre, no se llaman los hijos de Adonais o las hijas del halo crepuscular de los cuernos de Satanás al amanecer, ni cosas de estas. Esto es una tontería, señores, que no, que es mucho más serio, a pesar de que yo quiera hacer bromas. Y entonces la realidad es que trabajan en la sombra y van captando gentes. Lo que sí que les puedo decir es que este hombre del templo de Set me dio el nombre de un catedrático, voilà. Ya les he dicho antes que los murcianos son muy, muy brutos. De alguien que le gustaba el satanismo mucho, de la Universidad de Murcia. Dije, uy, este me pilla cerca. Total, que sigo investigando el tema y me voy encontrando con que, pues poco a poco, se van creando una serie de elementos que a mí me llaman la atención. Y es que, pues dentro de las universidades, por ejemplo, aquí en Galicia también hice una gran investigación, y se descubrió pues que a lo mejor algunos catedráticos de la Universidad de Santiago y de otros lugares pues también podrían estar implicados en una red, ¿verdad?, de personas librepensadores, intelectuales de pro, que estuvieran captando a determinados personajes con un cierto nivel de estudio, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque el satanismo, en definitiva, cuando uno lee lo que escriben, se da cuenta de que es lo que nos gustaría ser a todos. Les pongo un ejemplo. A mí me invitaron, yo siempre digo que no sé por qué, a un seminario sobre satanismo, creo recordar que hubo en Madrid hace un montón de años. Fue la primera vez que yo voy a algún sitio, porque a mí siempre me ha gustado estar en el pueblo y dejar estas cosas para los más preparados y los más importantes. Total, que me insisten mucho y yo dije, bueno, pues venga, voy a ir. Y era en un seminario además, era un seminario y en un seminario de monjas además, es que yo no sé ni cómo lo hicieron allí. Yo todavía alucino de ver cómo se pudo hacer aquel seminario sobre el diablo en una especie de claustro de monjas. Yo creo que las monjas nunca han sabido a quién tenían allí, no por mí, sino por otra serie de personajes que allí estuvieran. Porque les garantizo que si lo llegan a saber, echan salfumán en todas las habitaciones. Se lo garantizo. Total, que todo el mundo pues llevaba su Biblia católica, sus papeles. Bueno, y estaba formado de la siguiente manera. Había una serie de ponentes, entre los que se encontraba Manuel, me invitaron a mí. Había un luciferino, por eso les digo que fíjense ustedes las monjas si lo llegan a saber.
dos luciferinos, y había gente que se apuntó. Y durante 3 días, quiero recordar, pues había grupos de 5 personas y cada uno de nosotros pues estaba con cada grupo, en plan rotativo, ¿no? Bueno, pues empieza el primer día, el primer grupo. Y yo, pues nada, cogí y me presenté con la Biblia satánica. Porque si vamos a hablar del diablo, pues qué menos que saber cuál es su libro de cabecera. Y ni corto ni perezoso, me empiezo pues un periodista, otra gente pues normal, como ustedes. Esto no es un insulto, gente normal. Es que hay gente que igual, no, yo es que no soy normal. Ya te quedas, dices, no sabes, porque claro, quien más y quien menos pues ve a Dios o tiene contactos con un ángel y entonces uno siempre anda con esto de la palabra normal hoy en día un poco con cierto temor. Total, que, bueno, pues todo en silencio, todo el mundo tal. Y yo les paso un test. Fíjense qué cosa más inocente. Un test. Pues con unas preguntas y unas casillas. Y les digo, contestarlas. Bueno, pim pam, ellos modernos, con su bolígrafo, contestan el test aquel y me lo dan. Y digo, vamos a analizarlo. Algo normal. Total, que yo me había hecho una puntuación. Y empiezo, pongo la tab, mira. Y les digo, ya tened los resultados y vamos a leer. Todos, absolutamente todos, eran satánicos, según la Biblia satánica. Yo lo único que les puedo decir es que en cuanto yo les di los resultados, bueno, no sé, que lo diga yo está feo. A mí me gustaría que lo dijera Manuel, que no estaba allí. Manuel, ¿puedes decirle a la gente lo que pasó? Sinceramente, levántate, te lo pido, por favor, porque si lo digo yo no se lo van a creer. No, levántate. Sí. Yo lo único que os puedo decir es que hubo varias personas que empezaron a chillar, pero hombres de 30 años que los mirabas asustado y decía, pero bueno, ¿qué le pasa? ¡Oh! ¿Cómo yo voy a ser satánico? Sí, yo, por Dios. ¡Oh! Bueno, el caso es que interrumpimos todo el seminario, bajó todo el mundo a preguntarme, Gabriel, ¿qué has hecho? Yo, de lo más inocente, además hace muchos años, y yo tenía bastantes años menos, y estaba más delgado, y la verdad es que aquellos hombres me pasaban a mí 25 años cada uno. Yo pensé, me van a pegar de hostias hasta en el carnet de identidad. Y lo único que trataba de demostrar, en definitiva, es que ser satánico en un momento determinado le gustaría a cualquiera. Porque ¿quién no es egoísta? ¿Quién no es en un momento determinado un poco golfo? ¿A quién no le gusta mirar al vecino o a la mujer del quinto? Lo del quinto es un tópico de película, pero bueno, es el piso que siempre se ha dicho para mirar a la mujer del quinto. En definitiva, ¿a quién no le gustaría transgredir de vez en cuando? ¿Y a quién no le encantaría tener un Dios, un ser, que te lo permitiera? Esto es, en definitiva, el satanismo. Es más, si uno lee la Biblia satánica, a mí no me gusta hacer publicidad de nada, pero bueno, acabo de publicar en este mes de mayo, que igual ya se ha pasado y ya no lo pueden comprar, o sea que además me parecería genial, la revista Más allá de la ciencia, la piden si les interesa, y precisamente he hecho un artículo sobre la Biblia satánica. Ahí lo que les estoy contando viene más esquematizado, y dice claramente lo que son los adoradores del diablo, el concepto que tienen. Y el concepto que tienen fundamentalmente es de que hay que dejarse de pamplinas y si uno desea una cosa tiene que ir a por ella. Que la vida es una sociedad depredadora donde prevalece el más fuerte y que en definitiva esa es la única ley. Si ustedes, y esto por desgracia es así, y lo que les voy a decir a lo mejor a alguno les escandaliza, si ustedes leen el artículo, verán que la ideología satánica les va a sonar mucho, porque la llevó a su máxima consecuencia un personaje que se llamaba Adolf Hitler. En definitiva, se trata de crear una sociedad donde quien prevalezca sea el más fuerte. Y se puede transgredir absolutamente todo siempre que no dañes a los miembros satánicos, siempre que nos dañes a la gente de tu propia comunidad.
Esa es la realidad del movimiento satánico. Y a ese movimiento no le interesa darse a conocer. Le interesa hacer un proselitismo especial. Le interesa captar a personajes importantes. Ellos ante todo y sobre todo dicen una cosa, que yo además he dicho siempre y a veces me han acusado de satánico. Y hoy, pues la verdad es que me alegra haberlo leído también en el Blanco y Negro de ABC, en el magazín cultural del diario ABC. Yo siempre he dicho que hay que dudar, que es bueno que la gente sea bastante crítica con todo lo que escucha, porque la duda le puede hacer razonar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es importante. Los satanistas lo que hacen es eso, es decirle a la gente, no, tú tienes que dudar absolutamente de todo, y ante la duda, ¡pum!, lo que tú creas que es mejor para ti, para tu cuerpo, para tu satisfacción de los instintos, etcétera, 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 sin ningún tipo de remordimiento. Y esa es la realidad concreta donde se está desenvolviendo el satanismo. Hoy decía el semanario Blanco y Negro de ABC que una serie de escritores, que los escritores lo que hacen es crear dudas. Bueno, la duda es importante. Lo que hay que llevar cuidado es cuando uno duda de una determinada manera. Y lo que sí que es cierto también es que, en definitiva, hay que advertirlo. Tenemos Internet. De esta iglesia que yo les estoy hablando, que es una de las más fuertes, hay otras más pequeñas, pero de este gran movimiento legalizado del que han surgido otros, muchos jóvenes se pueden afiliar a esta secta a través de Internet hoy en día por $100. Usted coge el ordenador, teclea Internet, le mandan tienen la dirección, envían una carta, envían un talón y les dan una dirección para tener una reunión con algún satanista de la zona. Y yo les garantizo que esto para muchos adolescentes, y yo lo he estado comentando, es muy goloso. Por una cuestión, porque para muchos adolescentes esto es como un juego. Es como extrapolar el juego de rol, que para nada es negativo, ojo, a la vida real. Es decir, las caricaturas que tienen en un momento determinado en un sitio, pues pueden participar en una reunión de satanistas, pues pueden tal o pueden cual. Entonces hay que ser muy prudentes. Y hay que andarse con pies de plomo. Esta gente es muy sibilina. Y ante todo y sobre todo lo que pretenden es manipular. Y sí, cometen asesinatos rituales. Ejemplo, un sacerdote satánico del cual hablaba antes, que se llama Rafael, que murió a mí públicamente en una cinta de vídeo, que han visto algunas de las personas que se encuentran en esta sala, me confesó que en su ritual de iniciación habían sacrificado un niño, en un ritual satánico. Otra cosa es ver sacrificado un niño en un ritual de vudú. Esto es algo muy normal. De hecho, yo les voy a contar algo que se hace cuando se hacen rituales de vudú y que generalmente mucha gente no lo cuenta a nadie. Yo no sé por qué, pero es la realidad. Cuando en un ritual de santería hay un espíritu que se incorpora a un ser humano y ese ser humano, por lo que sea, no desencarna al espíritu, es decir, que el espíritu se queda a juicio del santero que controla la reunión, atrapado en el cuerpo, lo que el santero hace es coger un machete y cortarle al negro la cabeza. Porque es más importante que el espíritu salga del cuerpo, y cuando muere sale sin ningún tipo de problema, que se quede atrapado en el cuerpo, porque es un espíritu que baja a incorporarse a un pobre negro. Esto visto por un teniente coronel del Ejército de la República Dominicana. Y confesado en primera persona a mí, es decir, hablando un poco del tema, me lo confesó así, tal cual. Dice, esto es algo muy común. ¿Se han hecho rituales satánicos en este país donde han muerto niños? Yo estuve investigando en 1993 un caso en Valencia. Bueno, al final de todo el caso, pues dimos con un abogado que afirmaba que tenía un cliente, una mujer, cuyo hijo había participado en un ritual donde se había sacrificado a un niño. Este abogado se llama José Luis Boronat, es miembro numerario del Opus Dei, y lo había puesto en conocimiento de una brigada policial de Valencia. Este caso se quedó ahí, nadie ha vuelto a decir absolutamente nada. El actual fiscal del caso Alcácer lo sabía perfectamente, Beltrán, incluso
conocía algunos datos más. Y bueno, este hombre, después de hacerme a mí unas declaraciones en vídeo, que están grabadas, jamás volvió a hablar del tema. Es como si alguien le hubiera puesto un petardo en el culo y se ha negado a hablar absolutamente con todo el mundo. Y menos mal que yo pude llegar por los pelos. Y me lo dijo ante la cámara. Un señor solvente, de una credibilidad intachable. Y bueno, cotejamos datos. Me habló de una serie de empresarios que se dedicarían a hacer este tipo de prácticas en la zona, algunos que yo conocía, otros que él conocía. El domingo, en una cadena de periódicos, totalmente desinteresada, no he cobrado nada, de nada, sale mi hipótesis sobre el caso Alcácer. Yo creo que fue un ritual satánico. El domingo se publica. Lo vengo diciendo desde hace tiempo y ahora es el momento. Como testigos de todo ello hay varios periodistas de Canal No a los cuales se lo dije hace tiempo, hemos estado investigando el tema y bueno, ahí está. Algún día, pues me imagino que cuando pase algún tiempo saldrán algunas de las cosas del sumario, entre ellas que una de las niñas apareció con una cruz de Caravaca incrustada en la espalda, por ejemplo. Y, en fin, esto es una cuestión que se irá despejando con el paso del tiempo. Yo les cuento la hipótesis y, bueno, hechos que avalan que hay detrás, pues incluso comento que se hizo un snuff movie, un vídeo, de lo cual, pues, vamos, yo por haber sido realizador de un programa como Luz Roja y haber estado pues en las cuevas del Sado de media Europa y conocer un poco a bastantes personajes de este tipo de su mundo, pues sé perfectamente que el sadomasoquismo en este momento no es sadomasoquismo, sino es sadosatanismo, porque las cuevas de sadomasoquismo, no sé si alguno de ustedes habrá entrado alguna vez, pero bueno, se han transformado un poco de aquellas cavernas con clavos en las paredes, pues ahora hay otra serie de símbolos y tal, ¿no? Un poco diferente, donde la sangre gusta más y tal, ¿no? De hecho, aportando quizá algunos datos que les puedan servir, y con esto pues yo creo que gilipolleces, siempre estás igual, es que parece que veas al diablo en todas partes. Digo, no, en todas partes no, solo en las partes pudientes. Por favor, que seguro que hay algo. No, porque tal. Digo, bueno, yo lo digo como hipótesis y luego ya veremos que Santa Bárbara salga por donde quiera. El caso es que publico un artículo, que ahí está, la fecha de envío a la redacción del periódico, la fecha de salida de la revista y digo que posiblemente detrás de Delcro pues haya una secta satánica y que en los vídeos que se filmaban de los niños había rituales satánicos. ¿Por qué? Pues porque yo he estado detrás de Snuff Movie, de intentar comprar alguno en una librería de Londres y bueno, pues lo que está claro es que hoy en día en el mercado pues un asesinato no tiene, esto ya lo podemos ver en la tele, el informativo de las noticias no lo cuenta, no lo da. Pues en las fotos de los turcos, estos que cuelgan, la señora que apalean, la otra, Impacto TV nos da Snuff Movie todos los días 2 veces, o sea, sin necesidad de gastarnos el dinero, pero bueno, había por ahí algo más fuerte. Y de hecho, en un momento determinado, pues estuve a punto de comprar una película por 1 millón de pesetas. Al final, después de pelearme con una serie de gente y de llegar hasta el límite, pues no pudo ser, porque falló un contacto. Bueno, pues otra vez me imagino que será. El caso es que, en definitiva, la policía belga, a finales de diciembre, difunde una nota que publica un periódico belga. 3 de los policías que investigaban a Delcro pertenecen a una secta satánica legalizada en Bélgica llamada Abraxas. Palabras del comisario: cada uno en su vida privada puede hacer lo que quiera y adorar a quien quiera. Muy bien, eso es la libertad, eso es un ejercicio de libertad. Ahora bien, lo que habrá que plantearse es que según quién en su vida privada a lo mejor pues debe de ser un poco más recatado, porque está claro que si a ti te toca investigar un crimen de este tipo y tú por las noches, pues cuando te pones los cueros, te dedicas a hacerlo, pues hombre. Entonces esa cuestión está clara, es decir, y eso pasó. Luego me llaman también escandaloso porque hablo, ya esto entro un poco en el tema de la santería y con esto quizá me callo y ustedes preguntan, porque es, en fin,
la hora que es. Comento otra cuestión. Acaban de detener a un santero. Son cosas que se van poniendo. Si esto son como modas. Pues además es totalmente predecible. O sea, yo les puedo decir cosas que van a... No soy vidente, simplemente esto se llama analizar la información. Esto no tiene nada que ver, ni tengo inspiración de nadie, ni tengo alas, ni corona, ni nada de nada. Esto se llama analizar información. Pues bien, el caso es que yo en aquel artículo de noviembre-diciembre hablaba de un caso de Holanda. La policía holandesa había detenido a un santero que tenía en su poder 4 bebés momificados dentro de muñecas de plástico. Y hablaba, bueno, de que en estos momentos, esto lo decía en noviembre, se estaba extendiendo una nueva moda. Y es que, para sacarle el parné a la gente, lo que está claro es que muchos santerillos o muchos enteraillos, pues tienen que tener una buena herramienta de poder. A que está claro que si usted va a casa de un santero de estos y le saca una gallina para pincharla, usted dice, este tío es un pobre capullo, como una gallina para poner... Pero si le saca un niño momificado, a que dice, aquí esto es importante. Bueno, pues ya esto es casual, esto es tal. Casual, bien, no pasa nada. Pasan los meses. Febrero. Noticia de informativo. La policía belga detiene una maleta en el aeropuerto donde iban 3 bebés momificados. ¿A dónde iban? Kilosa. En París, abril, detienen a un santero con 2 bebés momificados que los utilizaba para hacer vudú. Y yo fui más lejos en aquel artículo de noviembre y decía, ojo, hay muchas mafias que se financian a través de grabar a las personas que acuden a este tipo de personajes, porque está claro que si yo voy y digo, yo quiero matar a la mujer del quinto, o al presidente de la República francesa, ¿qué más da? Si da igual. ¿Cuánto? 5 kilos. Y lo graban, a ti te pueden luego hacer chantaje si eres una persona importante. Por eso hay que ser muy prudente. Si ustedes quieren matar a la vecina o al vecino del quinto, o a quien les ha chorizado el novio o la novia, queden con el santero en el campo, de lejos, y desnudos, a ser posible, en topless en la playa, para que no haya problemas. Esa es la realidad en la cual se está desenvolviendo este tema hoy. Y aunque yo lo diga con un cierto tono de sentido del humor, es que si no digo estas cosas con sentido del humor puede ser catastrófico. Pero ojo, es que tan malos son los unos como los otros. Lo que está claro es que aquellas churras traen estas menirras. Esto no sé qué quiere decir, pero quiere decir una parte y otra parte. Yo se lo aclaro. Y les pongo un ejemplo. En la Biblia satánica, Anthony Standor LaVey, pues hace una especie de decálogo de cosas que los satanistas pues tienen claro. Y una de ellas es la 12ª, que a mí me hace mucha gracia, que dice, y además ustedes reflexionen, Satanás ha sido y será siempre el mejor aliado de la Iglesia Católica porque a lo largo de los siglos le ha ayudado a mantener su negocio. Bueno, olvidémonos de la Iglesia Católica, pero ya tenemos esto. Si en estos momentos ustedes analizan el tema del satanismo, verán que hay así de grupos evangélicos de diferente carácter que viven única y exclusivamente para perseguir al diablo. Que si el 666 está marcado en la cabeza de Gorbachov, que si los extraterrestres son diablos, que si ese porque tiene un grano en el culo es satánico, que si aquel porque está mal del cerebro es satánico. Todo es satánico. Para los testigos de Jehová vivimos en el mundo de Satanás, para los pentecostalianos también, para muchos evangélicos también. Yo he estado en carpas evangélicas y en rituales satánicos.
les puedo garantizar una cosa. Yo me he sentido más agobiado en la carpa del exorcismo de Carlos Anaconda, que es un evangélico argentino, tremendo, que en un ritual de exorcismo que acabó en un coito. Yo no, pero vamos, hubo una gente que participó luego en el aquelarre este que ellos hacen y no pasó nada. En un hotel de la zona de Torrevieja, al cual me invitaron a ir a la parte externa esta. Bueno, pues vamos a ver, porque claro, si uno investiga y no va, es como el que es cocinero y no prueba los alimentos. Entonces, bueno, pues ha habido que ir a veces y a veces pues con una cierta complicación. Pero bueno, esta es la realidad. Es decir, que en este caso concreto yo recuerdo cuando me metí en la carpa aquella de los exorcismos de Carlos Anaconda, que yo alucinaba, porque te veías allí, por un lado, a Carlos, ¡sal, espíritu maligno, sal! Y por otro lado, a 5 metros, a una señora, ¡sal! Diciéndole a un adolescente que tenía un espíritu dentro. Y así, en una sala, que era una carpa tan grande como esta, y no exagero, pues yo no tiendo a la hipérbole, tan grande como esta, había más de 30 personas exorcizando pues a otras tantas. Y no se pueden imaginar lo que era aquello. Un estado de catarsis total, demonios por todas partes, que salían, que entraban. Aquello parecía Nueva York a las 5 de la tarde. Y yo me preocupé, porque si hago sumas, veo que tantos muertos hay por un lado como por otro. Y en definitiva, a lo que vamos es a la vida humana. Y esto es importante. Pues yo no sé qué contarles así por encima. En definitiva, yo creo que en resumen, lo que deben de tener claro es que el satanismo es algo mucho más civilino, que no son sectas destructivas, que sean ustedes muy prudentes y que deben de llevar mucho cuidado. Que si tienen creencias, procuren no fanatizarse demasiado y vívanlas con cierta tranquilidad de espíritu, porque las creencias deben servir, sobre todo, para concedernos mayor libertad, para darnos la posibilidad de ser feliz, aunque yo no sé qué es eso, pero esto me han dicho que queda bien y yo lo digo. Y esto es lo importante, y a partir de ahí, señores, ustedes sean críticos. Y por supuesto, y sobre todo, en el campo de la mente, cuando empiecen a usted a decirle, por aquí, por allá, en la nave, esto, la aparición mariana, el otro, piano, piano, piano. Si ustedes son creyentes, sigan siéndolo, y si no lo son, sigan siéndolo. Pero sobre todo y fundamentalmente que eso les sirva para ser mejores. Y si no quieren ser mejores, pues tampoco pasa nada. O sea, tampoco pasa nada. O sea, si uno no quiere ser mejor, pues que sea como es y ya está, lo aguantaremos. Que también es importante. Y yo ahora paso al coloquio. Bueno, y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por haber soportado un poco. Bueno, por dicho y hecho, iniciamos un coloquio. Vamos a invertir aproximadamente... No vamos a invertir nada. No invirtamos, que estamos hablando del diablo y como invirtamos muchas cosas, la vamos a liar. Bueno, pues el coloquio nos va a durar aproximadamente unos 30-35 minutos. Acuérdate que he llegado tarde por culpa de la organización que no ha ido a recogerme. Sí, lamentablemente... He venido a las 8:25, lo digo. Lamentablemente es que no tenemos otro remedio. Si hay que pagarle al que manager cerrarlo del portero, ¿qué vale una hora? 1.000, yo a las 10. La primera pregunta, aquel señor me parece que estaba, efectivamente, había pedido la palabra. ¿El Adelante. sociólogo era de Miguel? No. Es que se hablaba que ese era el director de centro de... No, información y turismo. ¿Te refieres a eso? No. Franco establece un ministerio que era el Ministerio de Información y Turismo y envía personas a diferentes lugares. Luego aquí ejerce, pero no es de Miguel. Ni yo lo hubiera dicho tan claro. Si hubiera sido él. Allá detrás. Yo me veo poco y estoy un poco sordo. Lo digo para que... Es que soy un desecho de virtudes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mira, Gabriel, yo te voy a hablar de un caso satánico, supuesto satánico, al cual tuve acceso. ¿A qué? Un caso satánico, de muerte ritual satánica. Vamos a ver, yo no te voy a dar nombres, porque esto lo lleva la policía y Me parece bien. yo lo hablé con la policía también. Pero a ti te va a sonar y mucho. Vamos a ver, es lo siguiente.
un grupo de gente en Barcelona compra un niño a unos gitanos. Sí. ¿Te suena, verdad? Me suena, me suena. Vale. Y entonces, claro, entonces una maga Sí. es invitada a esa reunión, que lo dirige otra maga, otra sacerdotisa, como se quiera llamar. Entonces esa, para hacerla partícipe de la ceremonia, le piden que se beba un brebaje, que hacen una práctica de masturbación. Sí, esas guarradas que hacen. Esas guarradas. Bueno, con ron o no sé qué. Ella se lo imagina así, o lo dice así. Y que una mujer del grupo, Ay, qué asco. de este, asqueroso. Pero bueno, Yo como tengo mucha imaginación. sí, sí. Pero estamos hablando del tema, entonces hay que decirlo. Entonces, una mujer de este grupo coge y mata al niño rápidamente y lo abre en canal. Y participan todos de esa orgía. Yo hago una reflexión. Esa mujer me lo contó a mí. Es una maga muy conocida en Barcelona. Y no voy a dar nombre. Pero eso no es satanismo. Bueno, es un supuesto asesinato. Eso es, pero enclavado dentro de lo que se llama magia negra. Eso es un ritual de magia negra y no tiene que ver con lo que es estrictamente satánico. Ya te entiendo, pero O sea, le llaman así. Cuando también. yo hablo de un ritual satánico, hablo de un ritual satánico por algo. Es decir, se persigue algo. Por ejemplo, cuando en una hipotética provincia de España se reúnen un grupo de satánicos, eligen a una persona para decir, mira, necesitamos montar un ritual porque nos vamos a reunir para hacer un simposio, como hacemos pues de vez en cuando pues nosotros. Y ellos, en vez de irse de copas, dicen, vamos a hacer un ritual satánico. Le encargan a alguien metido en el submundo de la droga, pues tráenos 3 niñas. Y montan un ritual satánico. Y luego le dicen a ese personaje, junto con otro, pues enterrarlas. Y nadie sabe dónde ha sido, ni quién es, ni quién no es. Bueno, alguien sí lo sabe. Y ya está. Y eso es por algo. Y se hace en determinados momentos y en determinadas fechas. Y posiblemente si la policía de este país pusiera sus ordenadores interconexionados, algo más de lo que lo tiene, y nos dejaran posiblemente algunos investigadores, pues 10 horitas con ellos, se llevarían más de una sorpresa. Te lo garantizo. Porque restos que faltan a lo mejor en cadáveres de un sitio, a lo mejor resulta que son restos que aparecen en la cuneta de las carreteras de Madrid los fines de semana. Y una mano está en un forense y el cuerpo está en otro sitio. Y la cabeza está en vete tú a saber. ¿Te refieres al caso? No, yo no me refiero a nada. Bueno, yo te sí. doy hipótesis. Yo también pienso eso, que el caso Alcácer fue un Yo te doy caso hipótesis. Solo te doy hipótesis. Pero esa es la realidad. Esto es un ritual de magia negra y se reúne alguien y van a hacer algo. Y matan a un niño. Bueno, pero mi reflexión es la siguiente. Dime. ¿Cómo se puede pensar que eso es un asesinato si un gitano, cuando lo vende, un gitano no vende nunca un hijo? Eso se sabe perfectamente. Yo hablé con personas gitanas y he cambiado impresiones, es imposible. Y si lo dejan abandonado en la puerta de una persona, lo vigilan muchísimos años, sí. Por lo que he observado. Por lo tanto, eso ya no se sostiene. Pero sí, sin embargo, me dijo esa maga a mí que estaba asesinando a su padre a plazos. Bueno, pero esto bueno, eso me lo dijo ella. Pero esto es algo muy común, Yo te puedo contar el caso de una niña que me confesaba, triste, muy triste, que ella tenía claro que su madre había matado a su padre, que estaba en una cama y al cual le tenía que dar un medicamento, porque su padre no la dejaba ir a reunirse con los testigos de Jehová. No, porque su marido, no la dejaba ir a reunirse con los testigos de Jehová. Y que la mujer, llevada de su fe, había matado al marido. Y eso me lo decía la hija llorando. Eso es algo muy común, por desgracia, en este país. Y no tiene nada que ver con satanismo, sino con esa España negra en la cual todavía viven inmersas, por desgracia, muchas personas, demasiadas personas. Y el móvil era, claro, la herencia. Claro. Y lo estaba asesinando, me parece, me había dicho ella, si mal no recuerdo, con un producto químico. Pero no sé si era matarratas o así. Pero si en farmacia hoy en pequeñas dosis. Si en farmacia hoy en día hay productos muy simples. Tú compras un producto, por ejemplo, antialcohol, se lo pones disuelto en una comida y si tiene costumbre de beber vino, en un mes se te va a ir al otro barrio. Y posiblemente casi indetectable.
Esto se puede hacer con una facilidad, por desgracia, terrible. Pero, sin embargo, No estoy dando ideas. en ese caso me refiero, Gabriel, que los medios de comunicación lo dieron pues como muy cierto de un asesinato ritual y tal. Y yo, leyéndolo así por encima, me di cuenta que era un montaje de esta mujer, de esta maga, por alguna causa, pues por ejemplo, de arribismo, por derribarla a la otra, Sí, sí. o por intereses de... Cuestión de poder. De poder, exactamente. En las zonas. Sí. De poder. Sí, esto está claro. Se mueven en zonas muy próximas y tal. Y nada más, era esa reflexión. Y otra, lo del crimen de Alcácer, que sí creo, es una intuición personal, una reflexión personal, que ha sido un ritual satánico, eso de verdad ya, o sea, pero sofisticado. Yo te Eso puedo sí. decir que esta mañana han venido de Televisión Española a hacerme una entrevista para Dossier. El realizador que ha venido, ha habido personas que están aquí que han estado en la conversación que hemos mantenido durante un rato. Yo te puedo garantizar que si todas las miles de horas de grabación sobre el caso Alcácer que tiene Televisión Española se trabajasen, posiblemente se encontrase la solución a muchos de los interrogantes que hoy plantea el juicio. Porque muchas de las respuestas están en esos archivos, en esas horas de grabación desde que ocurrió el caso el 13 de noviembre hasta hoy. Ya más preguntas si quieren. Adelante. Qué silencio, ¿eh? Qué raya. Ha pasado un ángel. Hasta que va el micrófono a la que le toca. Se produce... A mí me parece un poco curioso que tú hayas planteado... Un poco más alto. Sí, perdona. Que me parecía un poco curioso de todo lo que has dicho, como una mezcla como muy grande, y yo creo que, bueno, al salir de esta conferencia, pues... Charla coloquio. Bueno, pues de esta charla has mezclado absolutamente todo, has hecho hincapié en las sectas satánicas. No he mezclado absolutamente nada. Bien, Digamos no has que he ido mezclado, pero... He ido parcelando cosas y si... Sí, disculpa. No, lo que pasa es que debo de haberme explicado fatal. Vamos a repetirla. No, digo que lo has ido parcelando, pero ha quedado todo como negro. Tú lo has dicho, Es que... vivimos en esta España negra. Sí, por eso te decía lo de mezclar, en el sentido de que ha quedado negro. Entonces, es que no entiendo muy bien por qué se está haciendo hincapié en las sectas satánicas y no se hace hincapié, digamos, en lo que está manipulando todo. Pues tú hablabas de la Iglesia, hablabas de un montón de grupos y de todo que estaba manipulando y no concretando, digamos, en sectas satánicas o algo Cultos así. satánicos no século XX. A mí me ha puesto este título y he hablado cultos satánicos no século XX. Ya, pero es porque yo creo que eran charlas informativas que debían quedar... Creo que esto es una reflexión tuya y me parece muy correcta, pero no sé. ¿Qué pregunta quieres hacerme? Hombre, como tú decías, miedo no, y luego, pues hablando en tu exposición, parecía que sí, más miedo, pero crítico, simplemente miedo crítico, y parecía que era una contradicción absoluta lo que era miedo, lo que era dudar, lo que era ser crítico, lo que era creer. Era como, bueno, yo por lo menos lo entendía así, como muy claro, bastante mezclado y bueno, difícil luego de que tú puedas decidir mejor o peor. En definitiva, decidir es fácil y depende de ti, de nadie más. Si tú eres crítica, serás crítica absolutamente con todo y tú decidirás. El hecho de que a ti te cuenten una película, tú tienes la opción de creer o de no creer. Si crees, no pasa nada. Y si no crees, tampoco pasa nada. El problema es que estamos imbuidos de una cierta filosofía de o blanco o negro, ¿no? O sea, hay veces que tomar una decisión es tan positivo o tan negativo como no tomarla y no pasa nada. Si eres crítico, por lo menos aquí dentro, en la exposición que hagas, pues eso es positivo porque dudas, pero la duda no te tiene que agobiar, tiene que ser una duda estrictamente reflexiva. Y si la duda te agobia, pues te tomas una cerveza o 7 y ya está, y te olvidas de la duda y no pasa nada. O sea, lo que no debemos es agobiarnos con las cosas. El miedo, por otra parte, es algo personal, cada uno toma el que quiere, unos toman 10 tazas y otros 7, y no pasa nada. Ya nada, ya termino. Era simplemente como que la reflexión que tú hacías me parecía a mí que invitaba más al agobio y al miedo que a una reflexión más seria y más libre. Pero bueno, opinión. No lo sé. Si tú crees que mi reflexión invita al agobio y al miedo, pues creo que no me he explicado bien. Porque en definitiva mi reflexión a lo único que invita es a reflexionar. Nada más. Es decir, tampoco yo he ido de que se crea o no se crea. La libertad, cada uno tiene la posibilidad de elegir. Yo no voy a caer con las culpas o cargar con las culpas
aquí de nada. Yo me he limitado a exponeros unos hechos, fundamentalmente. Verás que no he entrado en si existe o no el diablo. Me imagino que alguien me lo preguntará. Y si no, mejor. Pero... no, porque lo pregunta todo el mundo. Es que todo el mundo me hace las tres preguntas. ¿Existe el diablo? No. Sí. ¿Y las profanaciones qué son? Esto ya se sabe. Pero esto, lo que no, la oscuridad, esta de la que tú hablas, no te tiene que agobiar. Es una reflexión. Y lo que hay es que las cosas más supuestamente oscuras, como tú bien decías, porque estamos hablando de algo oscuro. Si estuviéramos hablando del cielo, de los ángeles, del atardecer, del amanecer, pues yo te hablaría de cosas bonitas, del azul, de las nubes, del algodón en rama, de las cabritillas del bosque, pero estoy hablando de Satanás y de gente que supuestamente hace rituales satánicos. Pues me ha tocado. Si la próxima vez me invitan y quieren que vuelva a daros pues una disertación, pues hablaré de borreguitos o de otras cosas. Sí. Y claro, me dices oscuro, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Yo lo único que quiero simplemente es exponer algo que sucede. Es decir, algo que sucede cotidianamente. Algo que está ahí y sobre lo cual, bueno, pues tenemos que tener una cierta advertencia y que no debemos de ser tan crédulos para que nos coman el tarro diciendo, no, es que eso es ritual satánico, es que no todo es satánico. Si encima es un canto mejor, ¿no? Situemos las cosas. O sea, hay personajes a los que se les va la olla y se les va la olla, y eso no es un ritual satánico. Yo estoy harto de ver casos de psiquiátrico que eso es satánico. Perdón, eso es un ceporrín que se ha cargado a su padre porque se creía que era Drácula, y no está Satanás por medio. O sea, es un paranoico esquizofrénico y punto, de los cuales yo he entrevistado a alguno. Y ya está. Pero esto no es oscuro, esto ocurre en la calle. Los psiquiátricos están llenos de esta gente. Y a veces la calle también. Gracias. ¿Más preguntas? Siempre alguna más, ¿no? Y aquí hay también preguntas. Un momento, vamos a ver. Vamos por orden. Sí, ya supongo que será un poco difícil, pero ¿hay cifras aproximadas del número de sectas propiamente satánicas y sobre el número de adeptos aproximado, supongo, porque claro, la exactitud es imposible, claro? Le digo, mire, el diario Levante publica el 25 de abril, la conferencia episcopal, los obispos lanzan una lista de sectas, 25. ABC, el domingo pasado, 40 y tantas. La misma conferencia, la misma noticia. Del diario Levante, ABC, 15 grupos más. Hoy, leyendo un libro de un abogado zaragozano, 70 y tantas. ¿Hablas a lo mejor con algún policía que medio esté informado? Ah, pero eso existe en España. Y yo me desconcierto. 12 más 1, no lo sé. En principio no lo sé porque no creo que de esa manera estén organizadas. Sí hay grupitos, por ejemplo, le pongo un ejemplo muy claro, Lucifergan, un grupo que se ha vendido a todo trapo. Yo le cuento titulares de la prensa británica y de libros de luciferinos franceses o portugueses sobre la Lucifergan y alucinan en colores. La Lucifergan de Londres, no sé qué, mueren en un ritual satánico en el cementerio de Hitchgate y tal. Oh, dices, joder, serán 500. Eran 4 jóvenes que se hartaron de coca y se fueron a celebrar un ritual satánico y acabaron matándose entre ellos. Y salen hasta en nuestro libro salen, que a mí me avergüenza cuando lo leo, después de tanto tiempo. Pero bueno, esa es la realidad. Por lo tanto, la mayoría de estos grupitos son, pues eso, pues 4, que me parece muy bien, 4 litroneros de Javia dicen, venga, vamos a ser la secta satánica de los adoradores del pollo negro. Y ya está, hacen 4 pintadas y allá te ves al periodista. Se instaura en Javia la secta satánica del pollo negro. Oh, titulares, el diario Levante recoge lo de Javia y le mete. Y mete a lo mejor el testimonio de alguna aliancera o de alguien que quiere salir. Sí, joder, esta secta viene de Haití. Y tú dices, pues claro, porque le suena lo del pollo negro, Haití. Si es negro tiene que ser de Haití por cojones. Y ya está. Y a partir de ahí llegamos los investigadores y nos llama el Mississippi. Oye, ¿qué tal? Y tú, zasca, te coges a algún chaval de Javia, le da 1000 duros, le pones una capucha y dice, yo maté 100 pollos porque soy el líder del pollo negro. ¡Y fabuloso! Y esa es la realidad.
¿Qué se nos está vendiendo? Y eso hay que descubrirlo. Porque yo lo he hecho, por desgracia, me vergüenza. Pero en este país pasan esas cosas. Le cuento el último reportaje que yo he hecho para el Mississippi, que no tiene nada que ver con el satanismo. Claro, la gente no sabe que lo he hecho yo, cosa que a mí me alegra, porque si no, me señalaría por la calle. Claro, yo como realizador de televisión, cuando me llaman para hacer algo, pues lo hago, porque soy un profesional. Y tengo que darle a mis 2 niños de comer. Y uno de ellos recién nacido, que usted no sabe a qué precio se ha puesto la leche esa de polvo, que joder, cada día está más cara. Pues, sinceramente, me llaman, oye, vete a Torrevieja, que hay una señora que se llama Carmen Ferreiro, luego volvemos al satanismo, que tiene ahí una bombilla en un altar y que dice que se aparece la Virgen. No, joder. Tal, cogemos las cámaras, al ayudante, nos vamos a Torrevieja, nos metemos en un bungalow y allá que te ves a la señora que había hecho en el bungalow de su casa una capilla llena de santos, llena de cruces, más santos, rosarios, flores, santos, cruces, santos, rosarios, sillas. Y era así. 2 por 1,5. Y allá, la bombilla, una bombilla de estas. Mira la Virgen. La cámara para allá, para acá. Y me avergüenza, pero fue eso, la Virgen de la bombilla. Y me manda cojones y dice, bueno, si el Mississippi lo que es, pues que lo saquen. Yo, no, por supuesto, no salía, ¿no? Yo era profesional ahí. Esta es la realidad de este país para muchas cosas. La Virgen de la Bombilla, si quieren ir, ya saben, desde luego iluminados van a quedar. Por aquí había... Sí, había este señor. Mira, por favor, como... No más sé, alto, más alto. Gente que eres entendida, ¿consideras a Nietzsche como un, digamos, un orador satánico? Así? No, para nada, para nada, para nada. No. Digo porque en el libro este de Así habla Zaratustra, por ejemplo, expone una especie de decálogo así, muy parecido al que dices tú de lo que dice la Biblia satánica, vamos. Es anterior, de todas maneras. Nietzsche, si alguien se basa en algo, es Anton LaVey en Nietzsche o en otros filósofos. En definitiva, lo que los satanistas recogen es una tradición filosófica de personajes liberales, de librepensadores, que van más lejos de la tradición y de la cultura normal, y ya está. Nietzsche, en definitiva, fue un filósofo que vivió toda su vida rodeado de contradicciones. Y entonces, durante un tiempo estuvo a favor de unas cosas, durante otro tiempo a favor de otras, y al final pues acabó paranoico, pero como buen pensador. Y esto a Nietzsche, pues en definitiva, le honra. Yo que he tenido la oportunidad de leer, pues desde Así habló Zaratustra, otra serie de libros, pues me maravilla la profundidad de su pensamiento, pero sobre todo y fundamentalmente porque es un pensamiento liberador que te enseña a analizar, a dudar. Y si luego crees, y además crees en Dios, y además te sirve, y además fabuloso, si esto no es malo, si es que parece que aquí se esté atentando o atacando a alguien, no, para nada, todo lo contrario. Y no hay que atacar a nada. O sea, lo que hay es estrictamente que tener claras ciertas cuestiones. Y lo que no, uno no puede es fanatizarse con sus creencias o con sus historias, no. Más o menos, sí. Pero no, para nada. Esto... o sea, Nueva pregunta. Adelante. Yo era sobre la santería. Sí. Esto de que si es satánico o no. Quería saber si era verdad que venía de los esclavos africanos. O sea, que venía de allí y como fue perseguido por la Iglesia... o sea, tienen muchos nombres de santos católicos, pero yo leí que es que lo pusieron porque les perseguía la Iglesia, y entonces poderes que ellos tenían, los ponían nombres de santos para que les dejaran en paz. Yo he tenido oportunidad o sea, te lo preguntaba si si era... oportunidad de conocer a santeros africanos, y en África se siguen practicando los mismos rituales que se practican en otros lugares de Sudamérica o de Centroamérica. En definitiva, lo que está claro es que es la Iglesia, es al revés, es la Iglesia la que en un momento determinado intenta realizar una simbiosis entre las creencias que traen los esclavos africanos y las creencias de la propia Iglesia Católica. Y es la Iglesia Católica la que acepta, la que se transforma, no la santería. Lo que ocurre es que, bueno, hay una simbiosis, unos adoptan nombres de unos y otros adoptan nombres de otros.
Pero no se trata de un aplastamiento y de que ellos hagan sus rituales porque la Iglesia intentaba taparles y tal. No, o sea, el colonialismo espiritual es algo que realiza todo el mundo, porque está claro que cuando tú controlas el espíritu, controlas la materia, ¿no? Entonces lo que interesa es controlar la mente. Pero en este caso concreto son rituales mucho más antiguos, de una gran tradición, y que se nos escapan porque forman parte, aunque parezca una barbaridad, de otra textura de piel, y eso les confiere un carácter especial que nosotros, si no nos metemos dentro, no vamos a comprender nunca. Pero no tiene nada que ver. Está claro que la Iglesia, pues cuando llega a un sitio, pues a lo largo de la historia, intenta, pues como lo han hecho otros grupos, ¿no? Pues el pueblo musulmán, o los judíos, o cualquier otro grupo, ¿no? Ni más ni menos. Pero no tiene nada que ver. Lo que ocurre sí es que, claro, cuando la santería se occidentaliza es cuando vienen los problemas. Porque la santería se da cuenta de que, los santeros se dan cuenta de que con pelas se vive. Porque hay montones de santeros que siguen ejerciendo en Sudamérica con total y absoluta normalidad. Pero claro, los que vienen para acá y dicen, ¡oh, vaya! Y empiezan a hacer barbaridades. Tiene usted la palabra. Hola, buenas noches. Mire, yo quería hacer dos preguntas. La primera sería si Aleister Crowley puede ser considerado el padre del satanismo. Y la segunda sería si las diferencias dogmáticas que pueda haber entre las sectas satanistas y las sectas luciferinas. Gracias. Dentro del satanismo no hay dogmas. El satanismo y el luciferismo es antidogmas. Por lo tanto, no puede haber diferencias dogmáticas en tanto y cuanto el dogma es esclavizar algo. Es decir, creer algo porque sí. Esto en el satanismo no se da, que es la religión de la gran duda, de la duda constante. Y si la duda te molesta, te la quitas y no pasa nada. Es la religión de la libertad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con lo cual, está claro que hay unas diferencias que, a pesar de que muchos digan que son muy diferentes, yo tengo claro que para nada. Lo que ocurre es que, bueno, pues unos te intentan vender una moto roja y los otros te la intentan vender negra, pero nada más. Todos van a lo mismo. Y yo lo he dicho desde siempre. La diferencia estaría fundamentalmente en que el luciferismo se está preparando filosóficamente para el siglo que viene para ser una alternativa religiosa. En el sentido literal de la palabra, quiere ser una religión. Los luciferinos desearían ser una religión legalizada con sus lugares de culto y punto. Aparte las barbaridades que hagan, esto ya es una cuestión, en fin, propia de cada uno. Los satanistas, esa hipocresía no les va. Ellos son lo que son y se ha terminado. Y esa sería el único matiz. Lo que pasa es que sí, hay todo un matiz filosófico. Es decir, los luciferinos se están preparando filosóficamente para tener unas bases míticas, ¿no? Que si venimos de Set, que Lucifer es el mito de Set, que el fuego, la transformación, seguro que sacarán luego alquimistas, meterán a Giordano Bruno por en medio, a Fulcanelli, en fin, irán buscando toda esa tradición alquímica a lo largo de los siglos que ellos vienen defendiendo, que es muy luciferina, que es la transformación a través del fuego, el mito del ave fénix, morir para renacer. Por supuesto, el sexo, lo meten en el tantra tibetano, que es muy activo sexualmente. Ellos recogen toda la tradición del tantra tibetano, lo incorporan al luciferismo. Pues está claro que si eres luciferino y no hace sexo, pues es como el que va a por pilas y se trae ovejas. Y esta es la idea. Y ellos se están preparando, y hay corrientes internacionales de personajes conocidos, escritores, que están ahí, que están reivindicando este tipo de cuestiones. Lo que yo hablaba antes de los catedráticos de universidad va por ahí, precisamente va por crear este tipo de contracultura de la cual nos habla Jung en uno de sus libros, que es el otro yo, el arquetipo. Este arquetipo luciferino lo retrata en un libro que además es fascinante porque te da la clave fundamental de lo que pretenden los luciferinos, que además tienen a Jung como libro de cabecera. Si es que y no es que Jung sea luciferino, sino que ellos lo hacen. Bueno, esto interesa, esto es bueno, esto lo cogemos, porque les da de alguna manera una base teórica, que es lo que les falta muchas veces. Y los satanistas, ¿no? Los satanistas lo tienen muy claro. Lo de Aleister Crowley, sí, lo tenía anotado aquí. Me decías, es que me he notado sobre Aleister Crowley, que si era el actual satanista. No, para nada. Y
además yo voy a decir algo de Aleister Crowley y algún día cuando me pidan una conferencia de Aleister Crowley, cosa que no pasará nunca, imagino. Aleister Crowley era un pobre paranoico, un señor que tuvo una vida sexual muy particular, que lo violaron de niño, etcétera, etcétera. Y entonces cuando habla de Aleister Crowley haré un paralelismo entre dos vidas, que además es alucinante, entre la vida de Aleister Crowley y la vida de un escritor bastante fascinante que se llama Howard Philip Lovecraft. Si uno lee la biografía de Howard Philip Lovecraft y lee la biografía de Aleister Crowley, verán que son la misma moneda, solo que uno encierra en la literatura todos sus personajes míticos, es decir, lo interioriza, y el otro lo exterioriza, lo proyecta. Uno violado por su tío en el seminario, en el colegio mayor donde estuvo, el otro vestido de niña hasta que su madre histérica le concedió la carta de libertad. Bueno, cada uno con sus demonios interiores. Uno lo metió hacia adentro y el otro lo proyectó. Y es realmente alucinante. Aleister Crowley no tiene absolutamente nada que ver con el satanismo. Absolutamente nada que ver. Y lo único que hizo durante toda su vida fue vivir una paranoia. Lo que ocurre es que como buen paranoico vivió en una época concreta y tuvo, que es lo que le encumbró, coletazos con algunos altos miembros de la SS de Hitler. Y punto. Y con la Golden Dawn, porque él quería ser el líder de la Golden Dawn. Sin ningún tipo de atributo. Él dijo, por cojones, porque como soy Aleister Crowley y soy el elegido, pues soy yo. Y ya está. Y se montó 50.000 películas. Las mismas que se montó Lovecraft con su Necronomicon, con los mitos de Cthulhu y con Tras el Umbral y con todos los personajes del otro lado. Y esa es la realidad. Cuando tú lees las dos biografías, analizas sus obras, dices, joder, si es que lo que dice uno lo dice el otro, si es que están hablando de lo mismo. Es decir, en definitiva, de fantasías. Solo que uno las exterioriza y tiene seguidores, y el otro las interioriza y tiene seguidores, porque el libro del Necronomicon, yo te puedo decir que hoy en día hay gente que sigue creyendo que existe. Y a mí me resulta chocante, pero señor, si eso ya está dicho hace muchos años que no. O como Losan Rampa, por ejemplo, que era un tibetano y tal, y era un fontanero de Londres. Dices, bueno, esto es alucinante. La gente tendemos a ser demasiado crédulas. Crédula. ¿Más preguntas? Pues todas estas quedan sin respuesta. ¿Aló? Claro, hombre. Sí, sí. Sí, gratis. Yo estoy un poco sordo, coge el micrófono. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, son dos o tres cuestiones. Si realmente existen estos grupos llamados satanistas, ¿qué realmente persiguen? ¿El poder por el poder? Pero el poder con mayúsculas, el poder espiritual y el poder material. Después... Persiguen el poder material. Bueno, pero el poder material con una filosofía detrás de tipo psíquico... Justificación, control de la gente, pero fundamentalmente... Y control de la sociedad. Y control de la causa que... Para lo cual tienen que tener una ideología política. Entonces, a buen entendedor, con pocas palabras bastas, ellos van a apoyar alguna ideología política que les sirva, que sea afín con lo que ellos creen. Pero eso tendrá que tener una base que pueda ser refutada con la ciencia y la razón. Perdón, a esta gente la ciencia y la razón le importa un pito. ¿Les da igual? Si es a lo que voy. O sea, con esta gente no hay diálogo porque ellos no quieren dialogar, les da igual. Si ellos van a su rollo y punto. ¿Y los luciferinos? Van a su rollo también, solo que admiten de vez en cuando irte a tomar copas. Y charlas con ellos y pierdes 2 horas o 7 o 27, pero al final ellos es requerir. Pero si rebaten, vamos por partes, si rebaten toda una teogonía, tú no puedes como rebatir es creencias, la de Dios, tú no puedes rebatir que tener creencias, argumentos. Tú no puedes rebatir creencias porque ellos no tienen creencias, ellos lo tienen claro. O sea, las creencias paranoicas no se pueden rebatir. Y alguien que asume ese tipo de cuestiones es irrebatible. Tú lo podrás rebatir, pero ellos te encontrarán... Bueno, yo no apoyo eso, ¿eh? Yo más bien soy un poco crítico, ¿no? En esto, o como abogado del diablo, buscando
los puntos de luz que pudieran estar ocultos. Como también las creencias, como son tan libres, como sabes, Gabriel. No, pero yo venía a hablar de satanismo, no de otras cosas. Claro, pero por ejemplo, hay gente que perfectamente cree en la transmigración de las almas. Y eso ya es una cuestión personal. Tampoco podemos decir que eso sea paranoia, ¿eh? Por creer en eso. No, para nada, si estoy yo. No, simplemente porque como yo estoy, que hay gente que cree en los San Rampa y sabemos que fue un fontanero, pues él explica que fue una transmigración, ¿eh? O sea, bueno, en fin, lo dejo ahí, ¿eh? Cada uno que se haga sus conclusiones personales. Sí. Eso es lo que quiere saber, o sea, ¿qué hay de fondo en los luciferinos? Pero de verdad, o sea, para poder rebatir toda una teogonía. Es que no se puede. Como Cristo, etcétera, cristianos. No se puede. Ellos no les puedes rebatir nada a nadie que no quiera ser rebatido. Si alguien que tenga la necesidad de que le rebatas algo, entrará a un diálogo racional. Esta gente, como les da igual lo que les digas, porque les da lo mismo. Ya te digo, la diferencia es que se irán a tomar copas contigo, pero los otros si les pinchas un poco también, pero menos. Pero esto lo tienen muy claro. Y publican libros y salen en la prensa, ¿eh? O sea, a mí cuando me llaman los medios de comunicación, dime algún luciferino, digo, tío, vete a la biblioteca, hay cientos, y han escrito libros. Joder, bueno, moléstate. Porque están ahí en la calle, con nombres y apellidos. Bien, lamentablemente tenemos que terminar. Si hay alguna última pregunta muy breve, se plantea, pero tiene que ser muy, muy breve. Si no, cerramos aquí el coloquio y cerramos la reunión. Les recuerdo que mañana finalizamos con una mesa redonda a las 18 horas, en el que van a participar Manuel Carballal, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Atilano Laiz y también Gabriel Carrión, que me acaba de decir que también va a participar. Así que hasta mañana, en el que con esta mesa redonda finalizaremos definitivamente, daremos el cerrojazo al ciclo de conferencias sobre sectas y grupos de manipulación. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Hasta luego.